Bueno, ¿cómo dirías que afecta el ciclo menstrual a la densidad mineral ósea? Vale. Aquí voy a explicar un poco, o sea, voy a dar una breve introducción a lo que es el hueso para que podamos entenderlo, ¿vale? Algo muy mínimo y muy básico. Y simplemente vamos a decir que es una estructura dinámica, que de la misma forma que se crece, o sea, se forma, igual se degrada, entonces va constantemente cambiando. Eso lo hace a través de dos células, que es las osteoblastos que van construyendo esa masa ósea y los osteoclastos que están degradando la masa ósea. Ahora bien, cuando volvemos a nuestra línea imaginaria del ciclo menstrual, ya habíamos mencionado que los estrógenos empiezan a aumentar progresivamente desde la menstruación hasta la ovulación y después tienen un pico hacia abajo, una caída. Los estrógenos, una de las funciones que tienen es atenuar la actividad de estos osteoclastos. Entonces, durante cada ciclo menstrual, en los momentos en el que los estrógenos están arriba, estas células que se comen el hueso, vamos a decirlo así, que degradan el hueso, están inhibidas, o sea, trabajan mucho menos, es decir, se degrada mucho menos masa ósea. En el momento que obviamente cae, pues ya se emocionan y se comen todo el huesito. De acuerdo. Entonces, bueno, al final se resumiría en los bichitos que se van comiendo el hueso y los bichitos que van creando el hueso y bueno, el resto, pues bueno, como lo has comentado tú, estupendo. Bueno, entonces, cuando ya termina la edad fértil, que bueno, que es la edad más o menos en la que se compone mi audiencia ahora, ¿cómo afecta al hueso? Bueno, el problema es que justamente a esa edad, esos estrógenos que prohibían que esos bichitos malos, esos osteoclastos, se comieran el hueso, degradaran el hueso, esos estrógenos caen y caen en picada. Y entonces, ya al no haber estrógenos, estos bichitos hacen fiesta y se comen todo el hueso. Y es cuando normalmente se habla, y esto ya tú lo podrás abordar un poco más, hablamos de que tenemos una edad fértil en la que el hueso se mantiene, después de cierta edad empezamos a perder mínimamente el hueso, pero ya después llega el punto, justamente la menopausia, en la que empieza el hueso, la densidad mineral ósea en declive. Y es Sí, por eso, por la bajada de estrógenos. claro, hay una edad, un rango de edad en el que, bueno, pues hemos, en la edad de adolescentes, que es cuando pegamos ese, bueno, pegáis ese, bueno, también los hombres, pegamos ese pico de masa ósea y llega a un tope, que ese tope más o menos se sitúa en torno a la treintena de edad y luego ya de ese pico empieza a descender y luego ya en la menopausia pues cae en picado. Así que si se puede hacer algo para que ese pico sea lo más alto posible y que el descenso, aunque siga al mismo ritmo, pongamos, si sigue al mismo ritmo, la altura será bastante más alta que si no hacer lo que hay que hacer, que en este caso sería, obviamente, el entrenamiento. Efectivamente. Totalmente. Eh, entonces, ¿qué crees que puede marcar la diferencia en la prevención de la osteoporosis? Bueno, como punto número uno, yo te hablaría de unos hábitos saludables, una alimentación balanceada y a través de hábitos saludables disminuir todos esos factores de riesgo que son causa de osteoporosis. Por ejemplo, alcohol, tabaco y café. Son tres factores de riesgo de la osteoporosis. Y en segundo lugar, y para mí el más importante, el entrenamiento. Indudablemente el entrenamiento es el factor clave en la prevención de la osteoporosis. Porque bien, como lo acabas de decir, hay un momento en la pubertad en el que alcanzamos ese pico de masa ósea y después empieza a descender. Entonces, ese pico de masa ósea, si lo incrementamos a través del entrenamiento, pues será mucho más alto. Y ese descenso, como bien lo acabas de decir, pues será menos progresivo. Igualmente descenderá, porque al final yo creo que un poco es la estructura biológica de nosotras como mujeres. Entonces, igualmente descenderá, pero lo hará hasta valores que pudieran no comprometer en gran parte el riesgo de sufrir osteoporosis, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, lo he comprobado con alguna cliente que he tenido que en lugar de descender o mantenerse, subió la densidad ósea. Entonces,
es curioso porque, claro, en cuanto a la universidad, pues sí, se dice que sí, que se defiende tal, pero, ostras, que tomarse con un caso que puede haber bastantes más, ¿no? O quizá no tanto, depende de cómo responda la persona, pues que suba es un logro bastante, significativo en cuanto a la persona que consigue esos resultados. Así que Y esa persona, Biel, más o menos, ¿qué tiempo tuvo de entrenamiento enfocado en eso, en la mejora de la osteoporosis? ¿Qué tiempo estuvo entrenando? 6 meses, más o menos. En 6 meses. ¿Y en En seis seis meses meses ya logró mejorar la densidad? Claro, esta persona no había hecho ejercicio nunca, entonces, claro, el chute, digamos, que recibe es bastante grande. Así que, bueno, en su caso sí que aumentó, se vio, bueno, la densitometría de un año para otro, pues sí que en su caso aumentó. Así que Qué bueno. bastante bien, sí, sí. ¿Y por qué aquí Bien. no me explicas un poco, no nos explicas un poco a la audiencia por qué a través del entrenamiento se fortalece esa masa ósea? Mm. Claro, el entrenamiento, con lo que consigues con el entrenamiento es que el hueso se regenere por sí mismo. Entonces, ¿qué es lo importante en el entrenamiento? Pues hacer ejercicios que conlleven una compresión y un impacto controlado de los propios huesos. Porque, bueno, seguramente lo sabrás bastante de la audiencia, que sobre todo se degenera mucho la parte de las lumbares y la cadera, que es donde más hincapié hacen los ginecólogos en cuanto a tratar todo esto. Y todo aquel ejercicio de manera controlada que se lleve para hacer esa compresión y ese impacto controlado servirá para prevenir y tratar la osteoporosis. O sea, tanto para la prevención como para el tratamiento una vez que ya se tiene. Así que si se deja de hacer entrenamiento después, vuelve a caer. Así que Todos es esos como, progresos conseguidos se pueden revertir. sí, es como la pastilla diaria, ¿no? Es como eso que te va parando una enfermedad, y cuando dejas de tomarte la pastilla, vuelve. Entonces el ejercicio vendría a ser esa pastilla que hay que mantener constantemente. Realmente no hace falta estar 4 horas en el gimnasio, bastaría con media hora, más o menos una hora, media hora, una hora, podría ser suficiente para tratar todo esto. Así que, bueno, al final la teoría está muy bien en cuanto a cómo se trata, pero luego cada persona, pues en su situación, pues no puede darlo todo por el tema de la osteoporosis, porque tiene o familia o su vida social y demás, pues no se puede hilar tan fino como si te marca la teoría, ¿no? Pero bueno, al final se hace un poco lo que se puede, ajustando todas las variables, que es nuestro papel como entrenadores. Así que, bueno, y conseguir los máximos resultados para estas mujeres. Efectivamente. Bueno, ya la última pregunta, en principio. ¿Cómo debe enfocarse el entrenamiento para prevenir y atenuar estos efectos de la osteoporosis? Que, bueno, ya lo hemos comentado un poco, pero si quieres también aportar algo más. Sí, sí, podría un poco, básicamente es lo que tú dices, ¿no? Se busca generar impacto y simplemente aclararlo un poco, quizás un lenguaje un poco más sencillo, es decir, lo que buscamos es que ese hueso reciba un impacto que diga, oye, que como no endurezca yo, aquí me parto, ¿no? Y entonces lo que hace es eso, empezar a endurecerse. Y al final eso es simplemente aumentar esa densidad mineral ósea, ¿no? O sea, se vuelve más denso. Pero es por eso, porque si lo estimulamos con cargas, con grandes cargas, con impacto, pues el hueso al final tendrá que volverse más fuerte. Y eso es un estado propiamente del organismo, que el hueso lo sabe. O sea, él dice, a ver, es que si no me endurezco, si no me pongo más fuerte, es que me puedo romper. Es que dirá, esta loca me está metiendo en back squat, no sé ni cuántos kilos, como no me endurezca, es que me rompo. Y entonces tiende a eso, tiende a formarse a aumentar esa densidad mineral ósea, que es lo que hace que el hueso al final sea más fuerte. Exacto, al final. Y que es por el contrario, lo que hace que cuando esa densidad o se vuelve menos denso, se vuelve mucho más frágil y es lo que al final llegamos a la osteoporosis. Exacto, al final, mira, con un lenguaje súper sencillo, el cuerpo es muy inteligente en cuanto a este tipo de cosas porque, por ejemplo,
tienes una masa muscular X, pongamos ahora de masa muscular. Si el cuerpo entiende que no tienes que usarla, el cuerpo no va a gastar energía para mantener esa masa muscular. El cuerpo siempre intenta ahorrarse el máximo de energía. Por lo tanto, vamos a degradar esa masa muscular porque no me hace falta y yo quiero sobrevivir. Entonces, como esto me quita energía, pues lo quito de encima. Lo mismo pasa con el hueso. Si no hace falta y la actividad de los osteoblastos y osteoclastos hace de las suyas, pues se va degradando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues darle ese estímulo diario para que al final el cuerpo diga, ostras, que el tío este o la tía esta me necesita. Entonces voy a ponerme en marcha porque si no, con lo que me está metiendo de carga es que me rompo. Así que al final es eso, es tema de uso y desuso, pues en esto también es totalmente aplicable y de hecho así es, con el tema del entrenamiento y demás. Y de hecho se aplica efectivamente lo que te dice, o sea, ya no hablamos nada más de osteoporosis, sino de sarcopenia, que es esa pérdida de masa muscular precisamente por lo mismo que el hueso, porque no le damos estímulo, no se utiliza, y no se utiliza, pues también perdemos masa, y eso también ocurre a lo largo de nuestra vida, a lo largo en sí de nuestra vida, ¿no? Que después de cierta edad empieza a ser más progresiva esa pérdida de masa muscular y que al final tanto la osteoporosis como la sarcopenia, pues se reducen eso con un entrenamiento de fuerza y bien enfocado, obviamente, porque también tiene que tener su planteamiento, ¿no? Que Sí. tiene que ser un entrenamiento muy bien enfocado a lo que queremos. Y si en este caso es mejorar la osteoporosis, prevenirla o, sí, o mejorarla o atenuarla, pues obviamente tiene que plantearse muy bien las variables.